Masones, demonizados y perseguidos, sobre todo durante el franquismo. Fueron acusados como autores de todo tipo de crímenes y conspiraciones contra el orden establecido, condenados a muerte y represaliados durante toda la dictadura. Buenas tardes, amigos y amigas. Hoy tenemos con nosotros a Chema Oleaga, siguiendo el protocolo masónico, gran maestro de la Gran Logia de España. Buenas tardes, pues encantado de estar en este medio y muy contento por explicar lo que es la masonería y efectivamente por acabar con esos prejuicios a los que hacía usted referencia y que creo que efectivamente pues este tipo de entrevistas puede servir, puede ayudar en esa dirección. Se hace obligada la pregunta, ¿cómo se hizo masón? ¿Por qué se hizo masón? ¿Y en qué momento? Bueno, yo soy una persona muy inquieta, desde siempre me habían interesado eh, muchos temas, muchos asuntos, ¿no? Vas, te vas metiendo en cosas diferentes, ¿no? Pero realmente tengo un hermano mayor, ¿no? Que además es mi padrino de bautizo, por cierto, ¿no? Y fue él quien me habló por primera vez de la masonería. Yo, más allá de lo que yo hubiera podido leer, él fue la primera vez que me habló de ello, me animó y, y decidí dar el paso después de pensarlo mucho. Es verdad que tuve que posponer el ingreso debido a que mi madre pues tuvo una grave enfermedad y eso me obligó pues a tener que ocuparme de ella, ¿no? Pero en cuanto tuve ocasión, una vez que ya ella había pasado al Oriente Eterno, como decimos los masones, pues ya me volví a recuperar el contacto y me inicié. Y fue a principios de este siglo, ¿no? En el año 2001, 2001-2002, ¿no? En esa fase. Y bueno, la verdad es que tengo que decir que de todas las cosas que he hecho en mi vida, quizá dejando de lado, me refiero de las cosas profanas, ¿no? Las cosas que no tienen que ver estrictamente con la política o con, ¿no? De todo lo que he hecho en mi vida, con la única excepción de ser padre, es lo que más me ha llenado. He oído comentar que la masonería es humanismo. ¿Se puede hablar de un humanismo masónico, de un humanismo diferente al humanismo entendido en un sentido amplio de la palabra dentro de la masonería? Entiendo la pregunta y es relativamente difícil de contestar si utilizamos las categorías que habitualmente empleamos al hablar de humanismo, ¿no? Yo voy a ir más hacia un concepto que a mí me parece que es más adecuado, ¿no? Que es el de escuela de ciudad. La masonería contribuye a que cada uno de nosotros, o de nosotras, ¿no? Porque también hay mujeres masonas, ¿no? Y eso quiero también dejarlo claro, contribuye no solamente a que hagamos un proceso de adquisición de unos conocimientos, de un saber, ¿no? Sino también de unos valores. Valores que no se quedan dentro del templo masónico, no se quedan en la reunión masónica, sino que son valores que se nos inculcan, de alguna manera se imprimen en nuestros corazones mediante las ceremonias y que sirven para que nosotros mismos realicemos luego en el exterior, en nuestra vida diaria, nuestra vida profesional, realicemos aquello que se acomoda, que se ajusta a esos valores. Yo iría por esa línea. Y efectivamente es una corriente claramente humanista, porque sitúa al ser humano en el centro de, por eso los derechos humanos, los que los masones han contribuido tanto a su desarrollo y a su extensión, y también en el combate de todo aquello que es la tortura, la pena de muerte, aquello que degrada el sentido del ser humano, o la vida del ser humano. Entonces, en ese sentido, sí podríamos decir que es una de las escuelas humanistas, desde luego, en el mundo occidental más importante. Entonces, como escuela de ciudadanía humanista, ¿en qué se diferencia la masonería de otras instituciones, organizaciones que buscan la excelencia del individuo, del ciudadano dentro de la sociedad? ¿Qué se diferencia? ¿Qué matices hacen diferente a la masonería? Yo destacaría básicamente tres cuestiones. Primero, mm, la masonería es, la definición clásica de la masonería es sistema peculiar de moral velado por alegorías y que se enseña mediante símbolos, ¿no? Que, así dicho, esta definición puede ser algo abstruso, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? Quiere decir que la masonería
practica unos rituales que intentan imprimir valores cívicos en el masón. Es decir, lo mismo que en la antigüedad, ¿no? Los rituales teatrales, vamos a decir así, de imprimir valores religiosos, en Estados Unidos, en Inglaterra y en el mundo británico existía unas llamadas moralidades, que eran unas especies de representaciones teatrales para imprimir valores cívicos, ¿no? Entonces, esto es un elemento importante de la masonería porque hay que tener en cuenta que el aprendizaje para ser ciudadano no es algo fácil, ¿no? Un aprendizaje que es relativamente cercano en el tiempo y que fundamentalmente se asienta sobre el respeto a la tolerancia, etcétera, los valores que la masonería va poco a poco imprimiendo en esos rituales. Cada ritual imprime un valor o trabaja un valor concreto que queda en el corazón del masón. Esto sería la primera cuestión. La segunda es que los principios clásicos de la masonería, libertad, igualdad y fraternidad, se interpretan en un sentido muy semejante al de los revolucionarios franceses o a las democracias liberales, ¿no? Libertad de pensamiento, igualdad de derechos, fraternidad, etcétera. Pero, y aquí viene la gran diferencia, la fraternidad es un concepto muy superior al de solidaridad. La solidaridad que se utiliza habitualmente en política establece el que ayudes o que contribuyas a mejorar la vida de un tercero, pero estableciendo tú el límite hasta el cual llegas, ¿no? Sin embargo, la fraternidad lo que hace es te liga con el prójimo de una manera, diríamos, un lazo sagrado como si fuera un hermano o una hermana, con lo cual no puedes establecer un límite, ¿no? Estás ligado de una manera muy profunda, una manera que hace que sea muy superior a el yo y el otro, a nosotros y ellos, para entender que estamos en un mundo en el que todos somos hermanos o hermanas y consecuentemente todos nos debemos mutuamente. Ese concepto de fraternidad, que es un concepto muy profundo, es quizá lo que más caracteriza a la masonería y lo diferencia de otras organizaciones. Debe entenderse dicha fraternidad entre masones como un amor puro, como un amor desprendido de entrega a los hermanos. ¿No? Por así decirlo, es algo que te supera, algo que es consustancial a tu relación con el prójimo. El prójimo es tu hermano o tu hermana y por tanto eso hace que tu relación sea una relación muy profunda, una relación en la que queda totalmente al margen cualquier otro elemento, ¿no? De competitividad, disputa, etcétera, para centrarte en la esencia, la base, ¿no? Que sería pues, el amor al que hace referencia, amor que es la misma raíz que amigo y que otras, ¿no? Y que lo que viene a significar es ese enlace sagrado, vamos a decir así, con el prójimo. También se dice que la masonería es una institución iniciática. ¿Qué significa eso para que todos nos entendamos? Muy sencillo. No se trata de que llegas a una logia y te entregan un libro y te lo lees y ya está, sino que se trata de que tienes que vivir la masonería. Vivir, tienes que colocarte en situación, tienes que vivirla de una manera íntima. Y eso se hace mediante las ceremonias en las cuales vas poco a poco despojándote de los metales que decimos nosotros, es decir, de aquellos aspectos que son exteriores, de aquellos aspectos que dificultan la esencia del ser humano y te centras exclusivamente en lo íntimo, en lo que llevas dentro, ¿no? Y compartes eso con los demás. Entonces, esa es la manera en la que vas poco a poco aprendiendo un lenguaje, aprendiendo unos valores, comprendiéndolos, en el mejor sentido de comprender, ¿no? De hacerlos propios y a medida que eso va evolucionando, pues vas avanzando de grado hasta que llegas al grado final, que es el de maestro. Es decir, que no estás hablando de un lugar en el que un profesor te enseña unos textos, sino un lugar que tú tienes que experimentar. Y solamente mediante la experiencia vas adquiriendo ese conocimiento. ¿En qué se diferencia la masonería de otras instituciones iniciáticas? Bueno, la verdad es que si nos ponemos, cuando hablamos del origen de la masonería, hay un origen mítico, hay un origen simbólico, y luego hay lo que llamaríamos el origen histórico, que hace referencia al origen concreto de la masonería en el año 1717, cuando unas logias inglesas se juntan y crean la Gran Logia, ¿no? La primera Gran Logia. Pero ese origen mítico y ese origen simbólico sí que enlazan la masonería con otras entidades iniciáticas que han intentado hacer cosas semejantes,
para hombres y para mujeres a lo largo de la historia, ¿no? Desde los sumerios hasta nuestros días, ¿no? Es decir, son ritos de paso en los que el candidato va poco a poco ingresando y va poco a poco comprendiendo una serie de valores que se le van transmitiendo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que lo que pretende la mayoría es inculcar valores puramente cívicos. Es decir, aquí no hay dogmas, aquí no se trata de que tengas una razón que supere a la de otro. No, 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 no hay este tipo de elementos, sino que lo que se inculca es la tolerancia, el respeto a los demás, el escuchar y ponerte en la situación del otro, el intentar admitir que quizá el otro con una postura diferente pueda llegar a convencerte. Es decir, en definitiva, la convivencia, que es lo que garantiza pues, el fortalecimiento de las sociedades. Sin embargo, usted habla de la ausencia de dogmatismo dentro de la masonería. ¿Cómo se compagina entonces con la exigencia de creer en Dios para poder entrar en la orden masónica como una verdad absoluta? Esa creencia en Dios, o como ustedes lo llaman, gran arquitecto del universo, no constituye en sí mismo un dogma de fe. No exactamente. Cuando hablamos de creer en Dios, estamos simbolizando a través de la figura que nosotros denominamos gran arquitecto del universo, ese elemento de trascendencia al que hacíamos referencia al principio. Es decir, el ser humano para un masón no es un puro hecho biológico, sino que es algo más. Y por lo tanto es el centro de la naturaleza, por eso los derechos humanos, por eso evitar todo tipo de sevicias, torturas, malos tratos, por eso el oponerte a la pena de muerte, porque todo eso degrada el concepto y el sentir del ser humano. Entonces, es en ese sentido, en el sentido de que esto no es un puro hecho biológico y, por otro lado, no olvidemos que existe también una expresión muy semejante en la ciencia, cuando hablamos de que la ciencia ni se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Esto es un poco el ser humano, ¿no? Yo podría poner ejemplos también del mundo de la política, donde se dice, había un dirigente político de mi partido que decía, un socialista no se entierra, se siembra. Es una forma de hablar, ¿no? Todo este tipo de conceptos, ¿a qué hacen referencia? Hacen referencia a que estamos viendo una cadena, una sucesión, en la que cada uno de nosotros es una pieza de un engranaje mucho más amplio. Es en ese sentido. Y por lo tanto, el masón no es que crea en un Dios en un sentido religioso, en un Dios antropomorfo o en una figura dogmática que impone unas reglas. No, no, no. Lo que cree es en que el ser humano es un elemento trascendente de la naturaleza y es un ser central, un ser evidentemente central, y que esa centralidad hace que sea el aspecto más importante de la naturaleza y la trascendencia. Es en ese sentido en el que hablamos de Dios. ¿Qué aporta la masonería a la sociedad española en el momento actual? Bien, la Gran Logia de España está en un proceso en este momento también de actualización y de refundación, casi casi. Hemos hecho una profunda reforma de nuestra constitución interna, vamos a adaptar nuestros reglamentos, estamos en esa fase. ¿Por qué? Pues porque la masonería española mmm, estuvo prohibida en nuestro país por la dictadura franquista. Y estuvo prohibida porque, como todo el mundo sabe, pasa también con otras dictaduras, todo aquello que es libre pensamiento, todo aquello que es defensa de valores como la democracia, la libertad, etcétera, todo ese tipo de cosas, los dictadores pues, lo llevan bastante mal y lo prohíben. Una vez que se recuperó la masonería en nuestro país, que fue a través, por cierto, de una sentencia judicial, de dos en concreto, ¿no? A partir de ahí se empezó a estructurar y ha pasado diferentes fases. Ahora en la que estamos es precisamente en la de abrirnos a la sociedad, la de decir que ser masón es algo honorable, que no hay ninguna razón para tener ningún temor de los masones, que así pasa en cualquier otro lugar de Europa y en otros muchos países del mundo, y que lo que podemos aportar precisamente es la idea de la tolerancia, de poner el respeto a los demás, de aprender a escucharnos, de aprender incluso a debatir. Y todo esto es un elemento que la masonería lleva muy a gala y que creo que puede ser altamente, altamente interesante para la sociedad. Voy a poner un ejemplo. Hace varios años yo era consejero de un teatro municipal, el Teatro Municipal de Bilbao, el Teatro Arriaga, era consejero allí, y el director artístico que habíamos contratado ese año había presentado su programación y una parte de la programación era dirigida a público infantil. Y nos dijo, el motivo por el cual pongo en marcha este proyecto para público infantil tiene que ver con lo que hacen los masones.
Y eso que este hombre, a mí no me consta que fuese masón, ¿no? Luis Pascual se llamaba, se llama. Entonces, ¿por qué lo que hacen los masones? Porque los masones, cuando uno está hablando, los demás escuchan. Pero no habla como si fuera una sucesión de monólogos, sino que la forma en la que uno habla y luego el otro responde y tiene la conversación es una forma ágil, es una forma operativa. Se discute y se habla en base a unas reglas de función. Pero en ningún caso hablan todos a la vez. Bueno, pues el teatro es algo parecido. Si la obra de teatro es una sucesión de monólogos, pues puede ser un rollo, ¿no? Tiene que ser ágil. Pero no puede haber superposición de una voz sobre otra, porque entonces el público lo que escucha es ruido. Y esto es lo que quería este hombre transmitir a nuestro público infantil. Y la verdad es que me pareció un ejemplo extraordinario y desde luego un punto a favor de lo que los masones hacemos, que es establecer unas reglas de comportamiento, de conversación y de diálogo y que son tan necesarias en el mundo presente. ¿Qué suceden detrás de esas puertas cuando ustedes se reúnen en sus logias? Dicen algunos que de manera secreta. ¿Qué ocurre? ¿En qué consisten esos ritos que llevan a cabo y que algunos se atreven a demonizar? ¿Cómo se puede explicar a la sociedad sus reuniones? ¿O de qué manera va a repercutir ese trabajo en la sociedad como escuela de ciudadanía que usted ha denominado a la masonería? Bueno, pues si me permite una pequeña broma, yo lo suelo decir en las conferencias, en las charlas que menudo voy haciendo por toda la geografía de nuestro país, ¿no? Secreto, 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 el de la Coca-Cola. Porque realmente lo que hace la masonería en su interior no es nada diferente a lo que hace cualquier otra asociación. Yo imagino que cuando se reúne el consejo de administración de una empresa o el consejo de redacción de un periódico, ¿no? No hacen un análisis, un debate abierto que todo el mundo pueda escuchar, sino que hacen un debate entre los que están dentro de ese consejo o de ese consejo de redacción, ¿no? Y determinan qué noticias son las que van a poner y qué orden y por qué y cuál es el motivo, etcétera, ¿no? Luego, al público le enseñan lo que previamente han debatido, no voy a decir en secreto, pero en una forma discreta. Los masones hacen exactamente lo mismo. Es decir, los rituales, ¿qué son? Los rituales, algunos de los cuales, por cierto, son muy antiguos, los rituales lo que hacen es colocarte en situación. Eso que los franceses llaman el égreo, y que todos y cada uno de los miembros de la logia, los hombres o las mujeres que se reúnen, ¿no?, en las logias femeninas o en las logias masculinas, ¿no?, todos y cada uno de ellos se colocan en situación de estado de ánimo para poder poco a poco empezar a trabajar. Y a continuación de ahí hay un orden del día en el que, en función de lo que se vaya a hacer, pues hay una cosa u otra, ¿no? Pero la línea, diríamos, el hilo conductor de la reunión es el de abrirse de manera que puedas percibir que lo que el otro dice es algo interesante, puedas llegar a discutir o debatir de cualquier asunto con libertad plena y con el respeto debido al otro y obtener finalmente unas conclusiones que son esas conclusiones las que hacen que tú luego puedas aplicarlas en el exterior. Si me permite, la mejor definición es la de un ritual que tenemos que dice que nuestra obligación es la de ser felices, creando felicidad y extendiéndola a nuestro alrededor. Pues eso sería la mejor explicación. ¿Qué relación tiene en este momento la masonería con la Iglesia Católica? ¿Están excomulgados los masones? Siempre ha sido una relación difícil, porque la masonería ha defendido la escuela pública, es decir, la educación para todos, igual que defendemos la sanidad para todos, ¿no? Cuando hablamos de los tres conceptos, libertad, igualdad y fraternidad, el de igualdad es precisamente ese, que todos los seres humanos somos iguales. En teoría, la Iglesia también tendría que defender esto, ¿no? Pero ahora de la verdad siempre hay esas diferencias, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que la educación debe ser una educación realmente para todos, una educación universal. Creemos lo mismo en la sanidad y creemos igualmente en la libertad de pensamiento y la libertad crítica de pensamiento. Y además no creemos en la existencia de dogmas y por lo tanto cuestionamos cualquier dogma que alguien quiera imponer a los demás. En definitiva, los dogmas no dejan de ser también creaciones humanas. Esto siempre nos ha llevado a enfrentarnos a todo tipo de entidades que intentan imponer sus tesis a los demás. No obstante, debo decir que en los últimos tiempos las cosas van cambiando bastante. El propio Papa Francisco llegó a reconocer en cierta ocasión
que solamente una sociedad laica, y esto es una creación también masónica en parte, ¿no? Dijo él, solo una sociedad laica garantiza la convivencia de personas con diferentes religiones, porque cada uno tiende a pensar que la suya es la religión verdadera y que por lo tanto la de los demás es herejía. Entonces, esto hace que en los últimos tiempos también se vaya abriendo en un sector muy importante de la Iglesia la idea de que hay que respetar a los demás, sus creencias y sus formas de vida, ¿no? Y convivir entre todos. Todavía no hemos sido capaces de levantar esas admoniciones que nos hacían desde los tiempos, en fin, desde hace ya varios años, pero tengo que decir que algunos de los principales investigadores sobre masonería son sacerdotes católicos. Uno de ellos, en concreto, el padre Pedro Álvarez Lázaro, ha escrito un libro que se llama Masonería, Escuela de Ciudadanía, precisamente, y que dice con toda naturalidad que no hay incompatibilidad entre religión y masonería. Y por lo tanto yo soy muy optimista por naturaleza, pero en concreto en este caso creo que cada vez vamos a ir más relacionándonos. Si me permite poner un ejemplo, hace unos 6 meses aproximadamente asistí al funeral de un hermano que había pasado al Oriente Eterno, como decimos nosotros, en una localidad de Cantabria. Y la sorpresa para nosotros fue que el sacerdote sabía que éramos, una parte de los que allí estábamos eran familiares y la otra éramos masones. Para nosotros es una familia también. El que había fallecido era un hermano nuestro, ¿no? Y en todo momento dijo que le hacía mucha ilusión que estuvieran los masones allí, que los reconocía y permitió incluso que uno de nosotros pues, dijera unas palabras en la ceremonia. Por lo tanto, creo que los tiempos van cambiando y que en general la Iglesia Católica va poco a poco aceptando que la sociedad cambia y que ellos pues también tienen que cambiar. Si no tengo mal entendido, uno de los proyectos de su gran maestría es abrirse a la sociedad. ¿Cómo va a ser esa apertura? ¿Cómo se pretende realizar? En primer lugar, no es una sociedad secreta, es decir, nuestros cargos son cargos públicos, somos una asociación que está inscrita en el registro de asociaciones como cualquier otra. Que hagamos reuniones privadas, oye, pues como lo hace todo el mundo. No sé, nadie diría que el BBVA es una sociedad secreta porque su consejo de administración se reúna privadamente, ¿no? Por lo tanto, no es una sociedad secreta, todo lo contrario, es una sociedad abierta, todos nuestros cargos son públicos, es una sociedad además eh, que busca la beneficencia, no hay ninguna, no sé cómo decirlo, no hay la búsqueda del poder, nada por el estilo. Es una sociedad filantrópica y por lo tanto sus miembros no están remunerados ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, ¿cómo nos vamos a abrir a la sociedad? Bueno, nosotros hemos establecido varios proyectos, ¿no? El más importante de todos, además que tiene que ver con la reforma que hemos hecho este mismo mes de enero, el más importante de todos es abrir nuestras puertas en cuanto a los aspectos intelectuales y filosóficos que trabajamos. Publicar nuestras discusiones, nuestros debates, nuestras conclusiones en los diversos medios de comunicación que hoy en día tenemos, ¿no? Tanto la revista nuestra, que se llama El Oriente, como Facebook, Twitter, bueno, X ahora, etcétera, ¿no? Todos estos elementos que utilizamos y ponemos a disposición de los ciudadanos y de las ciudadanas. En segundo lugar, la relación con las instituciones. Ya nos hemos reunido con el gobierno central, nos hemos reunido con los gobiernos de algunas comunidades autónomas, con muchos ayuntamientos, y lo que hacemos es planteamos lo que queremos hacer, planteamos además que estamos buscando trabajar los temas de tolerancia, respeto, etcétera, ¿no? Y esto está haciendo que tengamos una buena conexión. Y en tercer lugar, y esto me parece que es un proyecto muy interesante, es el llamado proyecto de memoria democrática. Aquí lo que estamos haciendo ¿qué es? Recuperar la memoria de los masones que fueron represaliados durante la guerra civil y durante la dictadura franquista. Ellos y sus familiares. Y hacer lo que es normal en cualquier sociedad, ¿no? Es denunciar que alguien persiguió a los masones con saña simplemente porque tenían pensamiento propio. Y que esto no puede volver a repetirse. Nadie puede tomarse la libertad de aprobar una ley, como la ley que se aprobó en 1940, de represión de la masonería, en la que se buscaba matar masones simplemente por el mero hecho de serlo, o torturarlos, o enviarlos al exilio, o quitarles sus cátedras, sus negocios, sus laboratorios, etcétera, y condenarles a una vida prácticamente en la indigencia. Porque esto que se hace con los masones
se puede hacer también con cualquier otro colectivo y esto es lo que hay que evitar, ¿no? Por lo tanto, estamos también haciendo un proyecto de memoria democrática que le ha parecido muy interesante al gobierno y precisamente uno de los institutos con los que estamos en relación es con el archivo de Salamanca, ¿no? Que es un archivo para nosotros básico, porque contiene un montón de información que nos permite desvelar lo que ocurrió, ¿no? Son, por lo tanto, tres ideas diferentes que unida a esto que estamos haciendo ahora, que es una entrevista, las charlas, las exposiciones, conferencias, etcétera, con esto lo que vamos es normalizando la situación de la masonería en nuestro país. Se habla de un patrimonio confiscado a la masonería. ¿Se pretende recuperar ese patrimonio? ¿Se puede recuperar ese patrimonio en el momento actual? Sí había, y fue confiscado, efectivamente. Lo que pasa es que estaba a nombre de personas particulares. Ese es el gran problema que hemos tenido. Hemos conseguido, sin embargo, recuperar un espacio en Canarias, la denominada Casa Verde, que allí sí nos permite realizar una serie de actividades. Y lo que sí que es cierto es que las instituciones públicas, muchas de ellas, al entrar en colaboración, nos han permitido utilizar otros espacios públicos, ¿no? De todas maneras, nosotros no tenemos ningún interés especial en reclamar ni indemnizaciones económicas ni nada por el estilo, sino que lo único que queremos es que se nos permita trabajar en libertad, que podamos exponer libremente nuestras ideas y que podamos tener acceso también a los archivos, a las universidades, etcétera, para poder exponer nuestras tesis y poder informar de nuestros documentos. Algo parecido a lo que pasó en su momento en Francia, cuando varias obediencias francesas se reunieron con el entonces presidente de la República e hicieron un acto simbólico en virtud del cual la República entregaba lo incautado a los masones y estos lo devolvían en el mismo acto a la República porque no se trataba de obtener ninguna indemnización, sino simplemente el respeto a la honorabilidad de la masonería. Sin embargo, hay quien echa de menos un posicionamiento de la masonería en temas de actualidad, de extrema gravedad. Como por ejemplo, las guerras entre Rusia y Ucrania, entre Israel y Palestina, y sin ir más lejos, dentro de nuestro país, donde la situación política cada vez es mayor. Por otra parte, ¿no perjudica su condición de senador por el Partido Socialista a la masonería? Bueno, con respecto a la primera parte de la pregunta, mm, nosotros hemos tenido contacto, lógicamente, cuando, en primer lugar, el día 7 de octubre, cuando se produjo el atentado por parte de Hamas en Israel, tuvimos lógicamente contacto con la Gran Logia de Israel. Nosotros no sustituimos a los gobiernos, son los gobiernos los que tienen que hacer los posicionamientos públicos. Nosotros, de hecho, juramos el sometimiento a la ley de cada país, ¿no? Y entonces, eso no quita para que tengamos relaciones con nuestros hermanos de Israel en aquel momento. Y también hemos tenido contacto con palestinos. Tenga usted en cuenta que en el seno de la orden masónica hay hermanos de diferentes religiones, de diferentes etnias, de diferentes credos, de diferentes posicionamientos políticos, y lógicamente la masonería no puede colocarse en uno o en otro. Sí está en contra de las guerras, sí está en contra del uso de la violencia. La masonería está en contra de eso, desde siempre. Y una cosa es la legítima defensa y otra cosa es la agresión a un tercero. En ese sentido, la masonería siempre ha sido contraria. En el caso de la guerra de Ucrania, lo mismo. Cuando se produjo la invasión de Ucrania por parte del Estado ruso, lo que hicimos fue ponernos en contacto con nuestro homólogo de Ucrania y ofrecer nuestra ayuda, ¿no? Eso lo hemos hecho. Es más, no sé si saben que existe una serie de trata, ¿no?, de mujeres que provienen de países en guerra. La mayoría, de alguna manera, ha contribuido también a que se regularice y se legisle al respecto para proteger a estas personas que son especialmente vulnerables, lo mismo que los niños y las niñas que se quedan sin educación por los conflictos armados. Todo esto la mayoría siempre se ha pronunciado claramente, pero yo quiero dejar claro una cosa. Esta no es una institución política y nosotros lo que no vamos a hacer es un pronunciamiento político en el sentido partidista del término. Porque si yo llevase mis reivindicaciones eh, en base a mi ideología, podría romper la armonía de una logia si en esa logia hubiera una persona con una ideología diferente, ¿no? Para concluir el tema, mi Sí. condición de militante de un partido político o de senador no tiene nada que ver. No, mire, yo provengo del País Vasco. En el País Vasco yo cuando me inicié en masonería lo tuve que hacer con escolta porque estaba perseguido, ¿no?
Y en el seno de mi logia hay personas de todas las ideologías, nacionalistas, gente que es de la izquierda Berchale, socialistas, gente del Partido Popular, hay de todas las ideologías. Y convivimos entre nosotros. ¿Por qué? Porque ponemos por delante lo que nos une frente a lo que nos separa. Entonces, el hecho de que yo sea senador o de que Jerónimo Saavedra, que recientemente ha fallecido, ha pasado al Oriente Eterno y era uno de nuestros puntales intelectuales y éticos, fuera de un partido político, no es óbice para que entre todos tengamos buena relación. De hecho, hay también personas que pertenecen a la masonería y son de otros partidos políticos y mantenemos una estrechísima relación entre nosotros. Muy bien. Buenas noches, muy respetable gran maestro y queridísimo hermano Chema. Buenas noches, Rafael. Hace mucho que no nos veíamos. ¿Verdad? Quería haberte visto hace poco cuando las votaciones, pero desgraciadamente tuve que borrar. Bueno, oye, un último matiz sobre este tema que estabais tratando de la política y la masonería. Y te quiero trasladar una pregunta que me hacen muchas veces y que yo mismo a veces también me hago. ¿Cómo es compatible una disciplina de voto y el libre pensamiento que teóricamente nosotros debemos de practicar? Me parece interesantísima esta pregunta. Y además me la han hecho no una, sino varias veces. Y Y pues, voy a responder de la misma manera que respondí la primera vez. Yo hasta la fecha no he tenido ninguna incompatibilidad entre mi adscripción política y mi adscripción masónica. Ninguna incompatibilidad. He podido defender libremente mis ideas en el Parlamento sin que me haya afectado para nada mi condición masónica. Todo lo contrario. La masonería me ha ayudado a poder situarme en la postura de los demás, a poder entender mejor lo que otros piensan y a buscar siempre aquel aspecto en el que podemos estar unidos. Por lo tanto, yo diría que es al revés, que es que la masonería me ha enseñado a, a poder ejercer la política. Porque la política hay quien la concibe siempre en un sentido negativo, ¿no? Pero la política no es otra cosa que resolver problemas de los ciudadanos y de las ciudadanas que por sí solos no se pueden solucionar, ¿no? Y no hay ninguna otra manera de poder cambiar el mundo si no es a través de la política, precisamente, ¿no? Y por eso yo siempre digo que estoy muy agradecido a lo que yo he aprendido en el seno de mi logia cuando me dedico a la política, porque me ha permitido tener una amplitud de miras que probablemente no lo hubiera adquirido de otra manera y que yo veo que es cierto que en algunos políticos pues no existe. entrando en otro tema que también es de los temas delicados y de los más populares cuando hablamos de masonería, que es el famoso reconocimiento o no reconocimiento de las mujeres dentro de la masonería, que yo creo que es un tema bastante preguntado y con mala intención. Yo he oído que estamos en trámites o estamos en conversaciones o estamos en curso de poder hacer un reconocimiento con la Gran Logia Femenina de España. Eh, si eso es cierto, y a mí me encantaría que fuera cierto, mi pregunta va un poquito más allá. ¿Estamos en posición, en situación o en disponibilidad de poder avanzar algo en encontrar espacios comunes con las grandes logias que no son de amistad para nosotros? Lo dejo ahí de momento. Bueno, en primer lugar tengo que decir que desde el primer momento que empezó mi mandato, que fue en el año 2022, trabé relación con la gran maestra de la Gran Logia Femenina y juntos, ella y yo, hemos ido dando conferencias, charlas y hemos hecho exposiciones y otras cosas por toda España. Tenemos previsto ahora para el próximo mes de febrero una charla en el País Vasco. Hemos tenido recientemente una en Cataluña, en Aragón, en otros lugares. Vamos a Galicia también a principios de marzo. En fin, hemos hecho en varios lugares, ¿no? Y estamos trabajando conjuntamente. De hecho, vamos a suscribir un acuerdo de colaboración. Creo que es este miércoles cuando lo va a avisar, vamos a decir así, el órgano directivo de la Gran Logia de España y el órgano directivo de la Gran Logia Femenina, pues también en fechas próximas, ¿no? Pero más allá de lo que es, diríamos, la parte técnica, ¿no? De si es acuerdo de colaboración, si es una asociación, etcétera, ¿no? Más allá de eso, yo quiero dejar claro una cosa.
las mujeres siempre han estado en masonería. La masonería ha sido puntera a la hora de incorporar a las mujeres al seno de la masonería, a diferencia de lo que ocurría con otros aspectos de la vida social. ¿No? Las mujeres no tenían, la masonería tiene una exigencia, y es que el candidato o la candidata tenga plenitud de derechos. Las mujeres no tenían plenitud de derechos. De hecho, no lo han tenido hasta que se aprobó la Constitución de 1978. No tenían los mismos derechos. Y pese a ello, la masonería siempre entendió que era necesario que las mujeres pudieran formar parte de la masonería y las inició. Y creó las denominadas logias de adopción, en las que mujeres de la relevancia y de la importancia intelectual y política, por ejemplo, de Clara Campoamor, que fue quien consiguió el voto femenino durante la República, o por ejemplo Carmen de Burgos, una mujer que defendió el derecho de una mujer a criar a su familia sin la necesidad de depender de un hombre, o que defendió el divorcio, tal. Ese tipo de cosas lo hicieron mujeres que pertenecieron a la masonería y que la masonería las incluyó en su seno. Mujeres muy importantes. Esas logias, que se llamaban en su día logias de adopción, porque ellas no tenían los mismos derechos que los hombres en aquel momento, llegó hasta que en el año 2005 las mujeres decidieron constituir su propia asociación, que es la Gran Logia Femenina. ¿Por qué? Pues porque si bien en la parte intelectual no hay ninguna diferencia entre un hombre y una mujer en el ámbito masónico, en la parte ritual, en la parte iniciática, en la parte de esa vivencia de los conocimientos masónicos, existen formas distintas y símbolos distintos. Y ellas están realizando eso que, entre comillas, podríamos denominar la perspectiva de género de la masonería. Me parece que es un trabajo interesantísimo y estoy convencido que llegará un día en que seamos capaces, hombres y mujeres, de tener un camino iniciático común, que hoy en día pues, es difícil porque unos prefieren un rito solar, otros prefieren el rito lunar, etcétera, ¿no? Y esto sería muy largo de explicar a quien no conozca lo que es la masonería. Por lo tanto, yo sí quiero dejar esto claro. Y quizá voy a poner un ejemplo que se me va a entender perfectamente. En Estados Unidos los negros no tenían los mismos derechos que los blancos. No tenían los mismos derechos. Y sin embargo, la masonería, que es puntera siempre, que va en la avanzadilla de los derechos sociales, de los derechos y las libertades públicas, decidió que los negros tenían que ser iniciados en la masonería porque eran exactamente igual desde el punto de vista humano que un hombre blanco. E iniciaron a un negro que se llamó Prince Hall. Bueno, a día de hoy todavía sí, ese nombre es una referencia, y hoy en día los negros siguen reconociendo a aquel primero iniciado, Prince Hall, que fue el que comenzó ese largo camino, ¿no? Es decir, que la masonería ha ido por delante de los derechos y libertades públicas que han reconocido luego más adelante las constituciones y las leyes. Muchas gracias, querido hermano. Pero al hilo de una pregunta surge la otra. Lógicamente, las que se sienten discriminadas son las logias mixtas. Si pueden trabajar las masculinas y las femeninas, ¿por qué las mixtas no? Y yo entiendo que hay un problema ritual, hay un problema, una serie de problemas, ritual, juramentos, etcétera, etcétera, que de alguna manera evitan que podamos compartir espacios sagrados. Pero ¿por qué no? Pues si practicamos la fraternidad, si preconizamos la fraternidad, ¿por qué nosotros somos pocos y a veces tan poco fraternos que no somos capaces de crear espacios de entendimiento no rituales con las logias, por ejemplo, con derechos humanos, con la Gran Logia Simbólica Española y con lo que son al menos las grandes obediencias que trabajan de alguna manera de forma parecida a nosotros? Bueno, en la relación con las otras obediencias que no regulares, diríamos, ¿no? Es normal, ¿eh? O sea, nosotros nos reconocemos como hermanos. Trabajamos en espacios comunes, que son espacios públicos, y, y tenemos, de alguna manera, cada uno su propio camino iniciático. Eso es algo propio de cada institución. Pero eso no quiere decir que no compartamos espacios públicos. De hecho, precisamente con motivo de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, varias obediencias decidimos hacer que al final no se pudo hacer por la disolución de las cámaras y todo esto, ¿no? Pero la idea era hacer una declaración conjunta de apoyo a esa ley que por primera vez reconocía a los masones y a las masonas como víctimas de la represalia de la guerra civil y del franquismo, ¿no? Entonces, son obediencias diferentes, cada una tiene sus propios caminos rituales, pero en el ámbito intelectual no hay ninguna diferencia y nos reconocemos como hermanos. De hecho,
Si mañana un miembro de una logia mixta, como has dicho, de la Gran Logia Simbólica de España, por ejemplo, decide que quiere ingresar en la Gran Logia de España, pues con que él únicamente se comprometa a respetar las normas de funcionamiento interno, pues ya está, se le aprueba y punto, no hay ningún problema. Y hay muchísimos hermanos que, habiéndose iniciado en la Gran Logia Simbólica, forman parte de la Gran Logia de España. No hay en ese sentido ninguna diferencia. Otra cosa es que cada uno tiene su camino iniciático diferente, porque es el que más le conviene, el que más le gusta o el que mejor se ajusta a sus propios valores personales. Pero no hay ninguna diferencia ni en el ámbito intelectual ni en el reconocimiento como hermanos o como hermanas de unos y otros. Y en cuanto a compartir ese espacio sagrado, permítame que me refiera a una cosa que ha ocurrido relativamente hace poco tiempo en Inglaterra. El año pasado, en el año 2023, se cumplían 300 años de la aprobación de las constituciones de Anderson, que es, para entendernos, la primera regla masónica del mundo. Y con motivo de ese aniversario, la Gran Logia Unida de Inglaterra organizó un acto solemne. En ese acto solemne, los masones iban con sus mandiles y con sus, diríamos, con su atuendo que les reconocía como tal, la joya masónica, etcétera, ¿no? Bueno, pues invitaron a la Gran Logia Femenina de Inglaterra, ¿no? A la homóloga de la nuestra, y también les pidieron que acudiesen con sus mandiles y con sus joyas de reconocimiento. Y por primera vez hicieron un acto solemne, no era una tenida, no era una ceremonia, pero era un acto solemne en el que ambos se reconocían mutuamente. Yo creo que este es un camino que se ha iniciado, que no tiene vuelta atrás y que me parece sumamente interesante. Muy bien, te lo agradezco. Hay un pequeño, y permíteme, hay un pequeño chascarrillo a cuenta de los últimos, de las últimas, no sé cómo llamarle, de la Gran Logia Unida de Inglaterra sobre este tema, cuando ha especificado que podrían pertenecer a la Gran Logia de Inglaterra mujeres que fueran trans a hombres y hombres que fueran trans a mujeres. Con lo cual se creaba ahí una situación en la que Chascarrillo se oye diciendo, o sea, que para poder entrar en la GLE, si soy mujer, no me queda más remedio que decir que soy hombre, o si era hombre, decir que soy mujer, y entonces habrá mujeres dentro de la GLE. Bueno, de la GLE no, de la GLU, evidentemente. ¿No es un poco confuso para el ciudadano medio este tipo de cosas? ¿No nos deja un poco así como un poco descolocados? Y perdóname la pregunta, y si quieres además la quitamos del tema, No, pero es no, que... no, no, en absoluto. Vamos a ver. El debate sobre el mundo trans es un debate que está hoy en día en la sociedad, ¿no? Es decir, si nosotros hablamos del colectivo LGTBI, las siglas significan lesbianas, Sí, sí. transexuales, bisexuales, intersexuales, gays, etcétera, ¿no? La figura, la persona trans existe. O sea, esto no es una... yo recuerdo en el debate que tuvo un debate en la campaña electoral sobre justicia y compareció por parte del partido político Sumar una mujer que había transicionado de hombre a mujer, ¿no? Y que además coincidía que habíamos estudiado juntos los dos en la universidad. Y nos volvimos a encontrar después de tantos años, ella ya siendo mujer, cuando le conocí, era hombre, ¿no? Entonces, el mundo trans existe y lo que tiene es un reconocimiento legal. Y la Gran Logia de España, la Gran Logia Unida de Inglaterra o la Gran Logia Unida de cualquier país ha jurado respetar las leyes de su país. Si en mi país una persona ha transicionado y ha pasado de ser mujer a hombre y en su registro civil y en su documento nacional de identidad dice que esa persona es hombre, yo no puedo negarle esa condición, porque yo tengo que respetar la ley y no puedo negarle esa condición. Y la masonería no podría denegar el acceso de esa persona que es hombre legalmente, diciendo pues que no, porque sería tanto como no aceptar las leyes de nuestro país. Y el juramento básico del masón es, además de respetarse unos a otros, de amarse fraternalmente, además de eso es respetar las leyes del país que te acoge. Y esto lo simbolizamos además con el primer brindis
que se hacen siempre en todos nuestros ágapes, que es un brindis por el jefe del Estado del país en el que uno esté. Es la manera de simbolizar que estamos en un país que admite a la masonería, que la protege, que permite que trabaje libremente y, lógicamente, lo único que exige es que se respeten las leyes del país. Por lo tanto, no hay ningún problema con esto. Los masones no tenemos problema con el mundo trans. Todo lo contrario. Es la sociedad la que tendrá que aprobar las leyes oportunas y nosotros respetar esas leyes. Pues yo por mi parte, querido hermano Chema, agradecerte tu sinceridad y tu apertura para contestar a todo lo que te hemos preguntado y bueno, y mandarte un fraternal y muy apretado abrazo que sabes que hay un cariño grande por mi parte. Pues igualmente, Rafa, además me alegra muchísimo verte, aunque sea a través de la pantalla. En pequeñito. Espero que podamos vernos también en otro. Además, Rafa tiene una característica que a mí pues me gusta mucho, entre otras, sabe, ¿no? Me gusta comer bien y sabe sitios donde se come muy bien. Y para un vasco, pues todo uno sabe que el tema de la gastronomía pues es algo, en fin, algo que no es solamente alimentarse, sino es algo más, ¿no? Así que, no, ahora en serio, Rafa, me alegro muchísimo, muchísimo de verte y de encontrarte bien y espero que nos podamos ver. Habiendo concluido la entrevista, solo me resta agradecer al muy respetable gran maestro de la Gran Logia de España, Chema Oleaga, el haber estado con nosotros y haber respondido sin ningún tipo de reservas ni ambajes a las preguntas que se le han realizado. Muchísimas gracias, Chema. Espero que esta entrevista pues, sirva para que la sociedad española tenga un mejor conocimiento de la masonería como escuela de ciudadanía que usted ha denominado. Repito, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, igualmente. Un abrazo muy, muy fuerte, un triple para los dos.